Ahora sí. Ah, Perdón, sí. voy a repetir esta parte, pues. Bueno, entonces hoy vamos a ver reino dividido, solo reino dividido. Y como ven a la derecha, entonces tenemos, dice, reino dividido va del año 930 al 722 antes de Cristo, donde se produce el exilio, entonces es bien marcado este periodo. Es de color negro porque es el periodo más oscuro de Israel. Y lo que les estaba contando es que abajo de la línea, si ven que dice Isaías, Oseas, Amós, Jonás, Miqueas, esos son libros suplementarios que en este caso son los varios de los profetas, ¿sí? A la derecha, en el exilio, tenemos a Tobías, Judith, Lamentaciones, Jeremías. Bueno, vamos a poner foco hoy en Isaías, que le va a hablar al sur. Eh, a la semana que, bueno, vamos a leer algo de Jeremías, ¿no? Eh, y vamos a ver por qué tenemos tantos libros proféticos y por qué surgen estos profetas. Bueno, un poquito entonces para ponernos en tema el resumen de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en el libro de Reyes, que es el que vamos a leer hoy, vamos a terminar el primer libro y el segundo, comenzar con el segundo. Vamos a terminar de ver, bueno, terminamos con Salomón, ¿se acuerdan la semana pasada? El rey que construye el templo de Israel, el pueblo en paz, ¿no? Eh, Había una paz con los vecinos, esa paz que había ganado David. Eh, Termina el reino de Salomón con su hijo ascendiendo al trono, que se llama Roboam, el heredero, ¿no? Su hijo va a ser el heredero. Y vamos a ver que no, dice acá, no gobierna con justicia ni misericordia, entonces se van a buscar otro rey. Vamos a ver qué pasa. Habíamos, si no me equivoco, terminado con la profecía de Agías, que era el que profetizaba esto, les anunciaba al pueblo esto. Bueno, las características de este periodo es que son alrededor de 400 años. El contexto histórico es que Asiria está como potencia. Las potencias ahora van a cambiar mucho más rápido. Veníamos de una potencia bastante poco invasiva, que era Egipto, ¿no? Egipto se mantenía fuerte, tuvo un dominio por muchos, muchos años, pero no invadía. Ahora vamos a ver que las nuevas potencias que van a ir cambiando no solo van a invadir, sino que van a esperar que todos los pueblos aledaños sigan su cultura. Entonces vamos a ver cómo eso influye en los judíos, en el pueblo de Dios, mejor dicho. Bueno, notas de color, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos en el 766, la fundación de Roma en el 753, la escritura de la Ilíada y la Odisea de Homero. Bueno, el color negro ya lo explicamos recién. Nos vamos a concentrar, como decía, en la causa que genera esta división y el porqué del exilio. Yo les había comentado que tenemos como libros suplementarios Crónicas, que Crónicas es el mismo relato que el libro uno y 2 de Reyes, pero nada más que desde la óptica del sur. Por eso no lo vamos a leer, porque si bien es un libro, la narración es literaria, como los libros que estamos uniendo, pero como es el mismo periodo de tiempo, lo elegimos Reyes para, para leer. Bueno, acá tenemos a esta cara de este rey. Bueno, son obviamente dibujos, ¿no? Pero creo que simboliza mucho a este hombre Roboam, ¿no? Al hijo de Salomón. Entonces vamos a leer, ¿alguien se anima a leer la profecía de Agías en 1 Reyes 11, 29, 32? Que es lo que terminamos la semana pasada. Reyes. Acá, 1 Reyes 11, 29, 32.
Por favor, por favor. No tenemos, no trabajamos toda la hora. Pero diputados, concejales, Vos decís Reyes 11, 29. Sí, del 29 al 32. Te En escuchamos, cierta hermano. ocasión, Jeroboam salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta Agías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Agías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano y te daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel, porque él me abandonó y se postró delante de Astarté, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amonitas, y porque no siguió mis caminos, haciendo lo que es recto a mis ojos, y practicando mis preceptos y mis leyes como su padre David. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, entonces vemos que Salomón no solo fue por el camino de la lujuria, ¿no? Gastó de más, estuvo con mujeres de más, sino que terminó alabando otros dioses, ¿no? Que era justamente lo que tenía que evitar. Habíamos leído cómo Moisés, Josué le dicen, alaben a un solo Dios, este es nuestro Dios, ¿no? Nuestro único Dios y Señor. Y vemos cómo Salomón, bueno, habrán ido leyendo cómo Salomón, a medida que va conociendo distintas mujeres, ay, yo tengo una, ¿no? Que le dice, yo alabo a este Dios, puedo hacerle un altar, y él, bueno, sí, hacele. Entonces él termina al final alabando a este Dios de esta mujer, ¿no? Y cómo se va metiendo y va a terminar se va a terminar fracturando, ¿no? Esta ruptura que era inminente porque había hecho todo lo que el Señor había dicho que no había que hacer. Y entonces vamos a explicar esto que pasa con Agías. Este profeta agarra su capa y la rompe en pedazos, ¿no? La capa como símbolo de la tierra prometida, y la rompe en pedazos y le da 10 pedazos ¿a quién? A Jeroboam. Jeroboam era un general de Salomón que, bueno, era un general muy. Esperen que bajo el volumen acá que. A ver. Ah, Juan, hola, ¿cómo estás? ¿Te escucha? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan? Perdón Que por llegar tarde. no hay problema. ¿Tenés algo de fondo que... Ah, ahí está. Ahí Perfecto, gracias. Perdón, estábamos en Jeroboam, este general del ejército, ¿no? Que el Señor le va a decir, bueno, no te preocupes, cuando sea el momento indicado, vos tomá y yo quiero que vos guíes a estas tribus mías, a las tribus del norte. Y estas dos, en honor a la promesa que le hice a David, de que su heredad y va a salir el rey, en honor a él voy a mantener el linaje de David, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Vamos a Roboam, el hijo de Salomón. Dice, el rey Roboam fue a consultar a los ancianos que habían asistido a su padre Salomón cuando éste aún vivía y les preguntó, ¿qué respuesta me aconsejan dar a este pueblo? Ellos le hablaron así, si hoy te comportas como servidor de este pueblo, si te pones a su servicio y les respondes con buenas palabras, serán siempre tus servidores.
Pero él desechó el consejo que le habían dado los ancianos y fue a consultar a los jóvenes que se habían criado con él y los servían como asistentes. Les preguntó, ¿y ustedes qué aconsejan? ¿Qué debemos responder a este pueblo que me ha dicho, alivia el yugo que nos impuso tu padre? Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, a este pueblo que te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, pero tú alivianos la carga, diles esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. Al tercer día, Jeroboam, acá está el general del ejército, y todo el pueblo comparecieron ante Roboam, según lo que había dicho el rey cuando dijo, vuelvan a verme el tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, perdón. Desechó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Todo lo repite todo lo mismo, todo el consejo que les había dado, y entonces el pueblo dice, y cuando Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia común con el hijo de Jesé. A tus carpas, Israel, ahora ocúpate de tu casa, David. En este punto se produce la ruptura del reino. ¿Sí? En este versículo, a partir de acá, van a empezar a leer y el norte y el sur, y Jeroboam y Roboam. Entonces voy un minuto a la portada de esta clase de hoy, de esta sesión de hoy, y entonces les ven el mapa, cómo queda dividido, ahora se los voy a mostrar por escrito, pero queda las 10 tribus de Israel al norte, o sea, que a partir de ahora, cada vez que escuchen Israel, se está refiriendo al norte, y cada vez que escuchen Judá, se está refiriendo al sur. Entonces, Israel con Jeroboam en el gobierno y Samaria de capital y Judá con Roboam en el gobierno con capital en Jerusalén. ¿Sí? Volvemos por aquí. Bueno, ¿no? Ser duro siempre es una mala decisión, ¿no? Primero, a ver, nota espiritual en esto que es tan importante, esto es muy importante, ¿no? Esto que va a pasar hoy, entender esto que pasó es muy importante. Esta es la primer parte de lo muy importante que hay que entender. La ruptura se debió por la dureza del gobernador. Le dijeron los ancianos, ponete al servicio, que era la misión del rey, era servir al pueblo. Y sirviendo el rey al pueblo, el pueblo lo iba a servir, ¿no? El consejo que que le dan los ancianos de Siquem es el correcto. Ahora, chicos, perdón. Ahora, lo que hace el rey de escuchar a sus súbditos, por decir, ¿no? Y decir, bueno, yo gobernaré con más dureza, es dureza de corazón, es soberbia, es el ego, es querer ser más, ¿no? Y es la cara esta, ¿no? Busqué, bueno, encontré esa cara y dije, esto está perfecto, ¿no? Esta es la imagen que estaba buscando. Entonces, nota espiritual, en una familia, cuando pasa algo que tengo que tratar de entender, aunque yo no esté de acuerdo, ¿no? O aunque no, aflojar, siempre aflojar, buscar la unión, dejar de lado lo que yo creo que es lo que hay que hacer y no, y el dedito mandón y tratar de buscar la unión, ¿no? Bueno, ¿esto qué produce?
un cismo religioso. Este es Ahías con Jeroboam, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por qué es tan importante. Bueno, Jeroboam ahora va a estar a cargo de estas 10 tribus. Y fíjense, ¿dónde quedó el templo? ¿Dónde quedó el templo? Sí, ustedes pueden. ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde había construido Salomón el templo? En Jerusalén. Sí, En Jerusalén. en Jerusalén. O sea que el templo quedó en Judá, al sur. No Y sé. entonces Jeroboam se quedó sin acceso al templo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jeroboam? Voy a leer. Estoy leyendo el capítulo 12, versículo 26. Dice, pero Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran hijos de Leví. ¿Se entiende qué pasó? Pero es tremendo. O sea, Jeroboam, por miedo a que los destituyeran, porque ¿dónde quedaba el diezmo? O sea, todos los sacrificios, toda la plata, ¿dónde iba? Jerusalén. Al templo. Al templo, exactamente, Juan. Al templo. Y entonces Israel iba a quedar siempre pobre y todos no quiero decir fanáticos religiosos, pero todos los que quisieran ir a adorar a Dios iban a ir a Jerusalén. O sea, toda la gente iba a ir todo, porque ellos tenían esta regla de ir todos los años, ¿no? Bueno, todos los años en las fiestas a ir a Jerusalén. Para el israelita, para el hebreo, Dios habitaba solamente en el templo. Por tanto, si se quedaban sin acceso al templo, se quedaban apartados, se quedaban solos. Y entonces, ¿cómo lo solucionó? Bueno, una religión nueva. Cabritos de oro, ¿a qué les hace acordar? Cabritos de oro. No, acá te agarras la cabeza y decís, ¿cómo? No pudiste ser más original, hubieses hecho una gallina de oro. ¿Cómo? Y ¿Cómo el que le pidieron cabritos? a Aarón, al Aarón, becerro. tal cual, tal cual. Tremendo. ¿Se dan cuenta lo tremendo? ¿Por qué es tan importante conocer la historia? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros caemos en lo mismo? Sabemos que no es bueno esto, no es bueno lo otro. Pensemos, ¿cuál es nuestro cabrito de oro? ¿Cuántas veces nos meten el perro y volvemos a caer? ¿No? Por un problema económico. Bueno, entonces les pregunto. Bueno, entonces esperen, entonces para que quede claro, entonces ahora Jeroboam, reino del norte, Israel, tiene una nueva religión. ¿Quién es el Dios? El cabrito de oro. Tienen nuevos templos, nuevas fiestas, nueva religión. Por eso, a partir de ahora, todos los reyes que vengan van a ser malos, malos, malos. Los reyes no van a ser ungidos por los sacerdotes, van a ser elegidos entre ellos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando lo elegía Dios a David a través del profeta Samuel, le dice, yo elijo según mi corazón, ¿no? Este rey que pongo es según mi corazón.
Y la elección del hombre es muy distinta a lo que yo veo, ¿no? A lo que yo veo y destaco de cada persona para esta misión de servir a mi pueblo y guiar a mi pueblo. Bueno, el hombre, esa visión le es muy limitada, entonces los que elegían ellos según su criterio. Yo les pregunto, acá abajo dice, ¿a qué otra ruptura les hace acordar esta situación? En el siglo XV, les tiro la ayudita, siglo XV. Y ahí el protestantismo con Lutero. Con Lutero. ¿Qué pasa con Lutero? ¿Tenés más? Había un tema que estaban, no sé, estaban construyendo una iglesia, estaban pidiendo dinero. eh, bueno, hay algunos o sea, él decía que, bueno, que estaban pidiendo dinero, La iglesia o que vendía vendían las indulgencia. indulgencias. Sí, La iglesia vendía el perdón de Dios. ¿Tenía razón Lutero en protestar? Por supuesto, y sí. ¿no? ¿Tenía razón? Por supuesto. ¿Qué pasó después? Lo mismo que a Jeroboam. Se le subieron los humos a la cabeza y siguió con su propia religión, ¿no? Y siguió con su, o sea, se pasó de rosca, ¿no? Por decir así. ¿Cómo podríamos evitar esto? ¿Cómo nosotros, ¿no? Hoy a pasos, estamos a pasos de que se vuelva a producir un sismo religioso en Europa, ¿no? En Alemania estaban algunos sacerdotes que decían no queremos seguir este papa, decían el año pasado. ¿Cómo se puede evitar esto? Juan. Mire, con la, Ay, se te apagó el micrófono. observando las escrituras y siendo obediente a lo que plantea, se plantea desde la escritura sagrada, ¿no? Bien, Porque el plantear lo nuevo o sea, es hacer lo que hicieron los reyes, para mí, desobedecer, hacerla de uno, digamos. bien, gracias, Juan. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero miren cómo sigue la historia, ¿no? Nace la comunidad profética. Nace la comunidad profética. ¿Qué pasa? A partir del capítulo de Reyes 17 empezamos a ver que los reyes ya no son voceros de Dios. ¿Por qué? No solo porque no son ungidos, sino porque no escuchan al Señor. Ahora escuchan a un montón de otros dioses, ¿no? Alaban a un becerro de oro en el norte. Entonces, ya no representan a Dios. No hay diálogo con el Señor, ¿no? Por tanto, la palabra del Señor no puede llegar al pueblo a través de esto, de ellos, ¿no? Como venía haciendo. Eh, y qué maravilla, ¿no? Porque el Señor siempre busca la forma de llegar a nosotros, de seguir con su plan de salvación, de seguir guiándonos, ¿no? Entonces aparece este tal Elías, el profeta Elías, que nos muestra, le está constantemente mostrándole al pueblo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, los alerta al mal que están haciendo, los llama a la conversión, hace milagros, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito entonces al profeta Elías. Vamos a leer un poquito quién es este Elías, capítulo 17. Bueno, Elías, había una gran sequía, les pongo un poquito el contexto, había una gran sequía, el rey llama a este profeta y él anuncia, bueno, le anuncia que va a venir el agua, cuándo viene el agua, pero también le anuncia que está cometiendo pecado, ¿no? Que está cometiendo un error. Y a este rey no le divierte nada. Dice, no, no, yo solo te llamé para que me traigas el agua. El resto, guárdatelo, ¿no? Básicamente. Entonces le molesta esto y lo manda a matar. Y lo empieza a buscar por todos lados. Lo empieza a buscar por todos lados
Y entonces Elías se tiene que esconder, se empieza a esconder, no puede hacerlo, lo están persiguiendo, y entonces se va a refugiar a la montaña, desilusionado porque le cuestiona a Dios, ¿no? ¿Cómo querés que siga anunciando tu palabra? ¿Cómo querés que siga anunciando la conversión si me están persiguiendo, ¿no? Y entonces voy a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Allí entró en la gruta y pasó la noche, Elías, ¿no? Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo del celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Jezeel como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, lo ungirás profeta en lugar de ti. Bueno, y sigue, ¿no? Esta lectura se lee muchas veces a principio del año litúrgico, ¿no? Y es un poco la muestra de ánimo, ¿no? Ánimo. El Señor vuelve al encuentro y animar a su profeta a que haga lo que él le pidió. Elías le venía diciendo, ¿no? Me están persiguiendo, pero ahora con esta brisa suave, o sea, pasó el huracán, el fuego, el viento fuerte, todo, y el Señor no estaba allí, ¿no? El Señor no está en eso, en el fuego, los desastres, el Señor está en la brisa suave, y esa brisa que lo llenó, lo colmó, le dio ánimo para volver a hacer lo que él tenía que hacer, ¿no? Ir y ungir a los dos reyes, ¿no? Como volver a empezar. Ungió a los dos reyes, al de Israel y al de Judá, y a Eliseo para que con él volviera a empezar la comunidad profética. Eso hace el Señor, ¿no? Nos llena de su espíritu y nos vuelve a renovar, ¿no? Cada encuentro con Él es una renovación, por eso se lee al principio de las lecturas del año litúrgico, ¿no? Bueno, volvemos a empezar, ¿no? Ánimo, iglesia, vamos a lo suyo, ¿no? A salir a anunciar. Dice Elías, llama a Eliseo y crea la comunidad profética. ¿Qué es ser profeta? ¿Qué relación hay con las condiciones que imprime el bautismo? Si alguien me puede leer la carta de los Hebreos, me puede ir buscando la carta a los Hebreos mientras explico esto. Hebreos 7, 26, 28. ¿Quién la va a buscar? Eduardo, ¿estás buscando? Ahí va. Bueno, mientras tanto, quiero que pensemos esto. ¿Qué significa ser profeta? ¿Y qué relación hay con las condiciones que imprime el bautismo?
¿Quién sabe cuáles son las condiciones que imprime el bautismo? Tarará. Me voy. Me voy al catecismo. Me voy al catecismo. Se hace sacerdote, profeta y rey. ¡Bravo, Celina! Viste, Muy llegué tarde, bien. pero sí, Muy esa me acordaba. Sí. exactamente. Por tanto, la iglesia es un pueblo sacerdotal, profético y real, ¿no? Dice el catecismo, punto 783, Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y le ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades. La responsabilidad de misión y de servicio, ¿sí? Vamos a leer. Quiero que vayamos entonces. Esperen, ¿no? Entonces, el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhieren indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio del mundo. Entonces quiero ir ahora a la encíclica Redemptorem Hominis, ¿no? De Juan Pablo II, que nos ilumina, Juan Pablo II nos ilumina en nuestra vocación cristiana, porque es muy importante esto, porque acá estamos todos los bautizados, ¿no? Acá estamos todos los bautizados que tenemos esta vocación de servir y reinar. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio a Adán? Que Adán, que significa hombres, gobernaba y le ponía nombre a todas las especies, ¿no? Tanto animal como a las plantas. Tenemos esa vocación de servir y reinar. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? ¿Alguien quiere leer? Así cambiamos la voz. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Dale, alguien que me ayude. ¿Vos, esto que está en pantalla? Sí, la pantalla, todo. Bueno, el Concilio Vaticano, vocación cristiana, servir y reinar. El Concilio Vaticano II, construyendo desde la misma base la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, a través de la indicación de la triple misión del mismo Cristo, participando en ella, nosotros formamos verdaderamente parte del pueblo de Dios. Ha puesto de relieve también esta característica de la vocación cristiana, que puede definirse real Para presentar toda la riqueza de la doctrina conciliar, haría falta citar numerosos capítulos y párrafos de la Constitución Lumen Gentium. En medio de tanta riqueza parece que emerge un elemento, la participación en la misión real de Cristo, o sea, el hecho de redescubrir en sí y en los demás la particular dignidad de nuestra vocación, que puede definirse como realeza. Esta dignidad se expresa en la disponibilidad a servir, según el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Si por consiguiente, a la luz de esta actitud de Cristo, se puede verdaderamente reinar solo sirviendo, a la vez el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como el reinar. Para poder servir digna y eficazmente a los otros hay que saber dominarse. Es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio. Nuestra participación en la misión real de Cristo, concretamente en su función real, está íntimamente unida a todo el campo de la moral cristiana y a la vez humana. Gracias, Eduardo. Eduardo, bueno, vamos a tratar de procesar un poquito esto, ¿no?
Lo primero es la triple misión que tiene Cristo y que tenemos nosotros de servir y reinar, ¿no? Particular, servir y reinar. En particular, esto estamos hablando de la realeza, ¿no? Estamos hablando de que somos hijos de Dios, herederos de un reino. Por tanto, somos parte de esa realeza. ¡Wow! ¿No? Es un montón, como dirían hoy, ¿no? Y que como herederos tenemos esta dignidad que nos llama a servir, nada que ver con lo que vemos hoy en los reyes, ¿no? Nada que ver con la realeza a la cual estamos acostumbrados a ver y a seguir en las noticias, nada que ver. Este es un llamado a, a ser a reinar en el servicio. ¿Y cómo? Como Jesús nos vino a enseñar. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús, que es camino, verdad y vida. O sea, mirando a Jesús entendemos cómo un rey debe servir. Jesús dice, no vino a ser servido, sino a servir. Jesús, que fue rey, después lo vamos a ver cuando implícitamente los romanos lo hacen rey, ¿no? Y el pueblo judío lo reconoce como rey. Ya vamos a llegar. ¿Y qué dice? Que para poder servir, o sea, para poder ser reyes y servir, necesitamos una madurez espiritual que implica un dominio, un dominarse, y que implica el uso eficaz de las virtudes que tenemos, que Dios nos dio, ¿no? Dominarnos y saber usar esas virtudes. Entonces, volviendo un poco al Génesis, ¿no? Vemos como al principio Adán y Eva convivían con Dios y había un diálogo perfecto. En esa plenitud, ellos hacían uso perfecto de sus virtudes y se autodominaban y podían servir al Señor en lo que el Señor los mandaba. ¿Qué les había mandado? Les había mandado gobernar, les había mandado a cuidar la tierra, ¿no? Cuidar de este jardín. Entonces, qué importante, para servir hay que primero aprender a reconocer las virtudes que cada uno tiene y que Dios le dio, ¿no? ¿Para qué nos dio esas virtudes? ¿Para qué nos dio esas virtudes? ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para nosotros? ¿Y cómo dominarnos nosotros para poder servir al otro mejor? Claro, si yo, primero, por ejemplo, dominar mis caprichos. Si yo siempre quiero y quiero salirme con la mía y quiero lo que yo quiero y quiero como hoy, ¿no? Que bueno, sos primero vos, segundo vos, tercero vos y siempre vos. No me puedo dominar y por tanto no puedo servir plenamente a mi hermano, que es lo que estoy llamado a hacer, ¿no? Bueno, que sepamos que esa es una función real, o sea que la realeza debería ser la primera que se pone al servicio y nosotros como cristianos bautizados tenemos esa misión de servir y reinar. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces vamos a ver este llamado, entonces volvemos a Elías, ¿no? A los profetas. Entonces, los reyes ya no están reinando ni sirviendo al pueblo como Dios les pedía. Por tanto, ahora tenemos fíjense que una de las características del rey era transmitir, comunicar al pueblo. Entonces, nosotros también tenemos ese deber, ¿no? De ser luz en el mundo, comunicando con nuestras acciones y nuestras palabras, transmitiendo ¿qué? La voluntad de Dios, ¿qué? El amor de Dios. ¿A quién? A todos los que nos rodean. Bueno, Elías habíamos visto entonces que por su celo y valentía incomparable e incansable combate contra el mal y los espíritus
Eh, y pongo acá, y vivo se lo verá en la transfiguración de Cristo. ¿Se acuerdan? En el monte Tabor, cuando Jesús se transfigura, ¿quiénes están ahí presentes con él? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes están presentes? Elías y Moisés. Elías, que se lo lleva, ¿no? Se lo lleva el Señor en una carroza de fuego. Ahora vamos a ver, ¿no? Dice, vamos a leer entonces la vocación de Eliseo. Bueno, eh, recién habíamos cortado que Dios le dice, ve y unge a Eliseo, forma esta comunidad profética, no vas a estar solo, no quiero que estés solo, que te ayude, y lo manda a ungir a Eliseo. Entonces vamos a leer 1 Reyes 19:21, a ver qué hora es también. 19:21, dice la vocación de Eliseo. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas Bueno, listo de con buey, la play, se fueron hoy. Vamos. y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió, sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta del buey y lo inmoló. Luego, después partió y fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Quería leer esto particularmente por este llamado que quizá les hace acordar a cuando a Jesús se presenta uno que quería seguirlo y le dice, ven y sígueme. Jesús le dice, ven y sígueme, y Jesús y le dice, pero déjame primero enterrar a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dice, el que pone, ¿alguien se acuerda? El que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia les parece que hay entre Eliseo, que le dice, ¿qué hice yo para impedirte que vayas a despedirte de tus padres? Y Jesús. Pues, ¿cuál es el paralelismo que queremos ver acá? Que les quiero mostrar acá. Cuando Jesús nos llama, el llamado es inmediato. ¿Sí? Cuando Jesús nos llama, el llamado es inmediato, es ahora, está, no hay que demorar. ¿Sí? Bueno, Eliseo va y sigue a Elías y dice, Eliseo recibe parte del espíritu de su padre Elías. 2 Reyes 2:7. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, surge esta comunidad, van adhiriendo otros profetas, y ya llega Elías a su fin, ¿no? Ya sabe que está por partir, y entonces le dice Elías a Eliseo que le pida, que le pida qué es lo que quiere antes de partir. Y entonces 2 Reyes 2 dice 7, dice, Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pasaron enfrente a una cierta distancia mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo arrojó y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia un lado y hacia el otro, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado a tu lado. Eliseo respondió,
si pudiera recibir las 2/3 de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iba conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó uno del otro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego cogió el manto que se había caído de Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas y éstas se dividieron hacia un lado y hacia el otro. Y Elías cruzó. El espíritu de Elías se ha pasado sobre Eliseo. Bueno, un poco para mostrar, Elías tenía el espíritu de Dios y Eliseo le pide una parte de ese espíritu que Dios le ha dado, ¿no? Y con ese poco del espíritu divino va a hacer Eliseo, perdón, un montón de milagros, tantos milagros como los que casi hacía Jesús, ¿no? Vemos, no sé si leyeron, la multiplicación de los panes, la resurrección de un niño, la sanación. Por eso, tan impresionante fue este profeta Elías, que cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Varios dicen, algunos de los discípulos le contestan a Jesús, y bueno, algunos dicen que eres Elías, ¿no? Como reencarnado, ¿no? Porque hacía milagros al nivel del profeta Elías. Menos, por supuesto, ¿no? Menos, por supuesto, su resurrección, que va a venir la resurrección de Jesús más adelante, ¿no? Por eso les puse para que lean 2 Reyes 4 y 6, los milagros de Eliseo, ¿no? Para que entiendan un poco por qué al pueblo judío le costaba un poco reconocer a Jesús como Dios, porque ya había visto y escuchado profetas que hicieran milagros, ¿no? Bueno, y también tenemos una historia, vemos, ¿no? En la lectura, la advertencia sobre los malos profetas que hablan lo que el rey quiere escuchar. Ah, y me salté que te había pedido, o había pedido a alguno que leyera esto de qué relación hay con las condiciones de que imprime el bautismo en la carta de los hebreos. ¿Alguien lo buscó? Me olvidé. Perdón, vuelvo, rebobinamos. ¿Alguien lo pudo buscar? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué le dice a los hebreos? A ver, ¿alguien lo tiene o lo buscó? No, güey, ponérmelo. Corintios. ¿Nadie? Voy yo más rápido, a ver. Uy, acá, Hebreos 7. Bueno, voy. 7, 26, 28. Dice. Dice. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva. Bueno, 26. Cristo, refiriéndose a Cristo, Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, cada día primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Eso. No sé si era esto lo que quería. Eso. Eso. El mediador de la nueva alianza. Bueno, pero el punto era, no sé por qué, perdón, no sé por qué bien había resaltado esto, pero el punto, quizá por poner las condiciones del bautismo, ¿no? Es que somos sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y teniéndolo a Jesucristo como modelo de sacerdote, como modelo de profeta y como modelo de rey. Y que en él podemos, en él podemos ver todo lo que tenemos que hacer, ¿no? En su vida podemos entender cómo actuar en la nuestra. Bueno, volvemos a la advertencia sobre los malos profetas que hablan. Claro, tenemos siempre hecha la ley, hecha la trampa, esta comunidad profética que anunciaba lo que Dios decía muchas veces, denunciando lo que el rey hacía, pero otros que se daban cuenta que si decían lo que el rey quería escuchar, salían beneficiados, ¿no? Y el rey los tenía para sí. Entonces, nacen también los falsos profetas, ¿no? Los que iban y le endulzaban el oído al rey, diciéndole, sí, vas a ganar esta batalla, o sí, Dios, esto, lo otro, ¿no? Como vemos en las historias que leímos, ¿no? A los distintos reyes. Y que Dios nos advierte, cuidado, ¿no? Cuidado porque si siguen profetas que no me siguen a mí, o sea, que no me representan, pueden terminar mal, ¿no? Pueden terminar lastimados, pueden terminar ustedes mismos cometiendo el mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el reino del norte, Oseas. Oseas se termina casando con una prostituta, como muestra, como símbolo, se enamora de esta mujer y Dios le dice, sí, casate, como símbolo de que Dios se casa con Israel, que es impuro, ¿no? Ya se casa con alguien impuro y que siempre le va a ser infiel, ¿no? Entonces, este símbolo de, pobre, él vive en su propia carne, la muestra de lo que Dios siente con su pueblo. Toma y hace una alianza con alguien que le va a ser, es impuro y siempre le va a ser infiel, ¿no? Bueno, y en el reino del sur, a Judá, como Isaías advierte el exilio, ¿no? Les dice, conviértanse, 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 hasta que les dice, ya el Señor no puede hacer nada más con ustedes, y les empieza a profetizar que van a ser exiliados, ¿no? Recordamos que primero el reino del norte va a ser exiliado con los asirios y luego va a venir el reino del sur, esto lo vamos a ver en más detalle la clase que viene, va a ser exiliado con los babilonios. Chicos, Nico. Voy. Bueno, por eso acá, bueno, y el profeta Jeremías que les dice, bueno, sí, van a ser exiliados, pero van a volver, en 70 años van a volver. Y como les dice incluso el nombre del emperador que los va a traer, ¿no? Les dice, bueno, y van a volver con Ciro, está escrito antes, 70 años, mucho tiempo antes, le va a decir, les va a advertir para cuando llegue el momento que ellos supieran y confiaran que ese era el momento y la ayuda que necesitaban para volver, ¿no? Para volver a Israel. Para volver a Judá, a Jerusalén en este caso. Bueno, acá les puse una tabla
que dice, profetas y reyes de Judá e Israel, para que tengan, perdón, contesten porfa, perdón, para que tengan, tenemos a Judá, ¿no? El primero Roboam, ¿no? En el 997, nos acordamos que en el 1000 había estado David, ¿no? Alrededor del 1000, y a Jeroboam, que va a ser el rey de las 10 tribus del norte. Y de ahí para abajo vamos a ir viendo cómo le van sucediendo los distintos reyes, y acá cómo surge en el medio tenemos a los profetas, ¿no? A Elías, Eliseo, Jonás, Amós, sigue la tabla, ¿no? Oseas, Isaías, Miqueas, hasta que se produce el destierro, el exilio, perdón, sí, destierro también. Entonces, primero el reino del norte va a ser desterrado y años después el del sur, ¿no? Bueno, y acá entonces camino al exilio. Entonces, ¿qué va a pasar? De todos estos reyes que están en esta tabla y que les pongo acá un poco para ayudarles a la lectura, del reino del norte, si tuviéramos que pintar cuáles fueron buenos, no podríamos pintar ninguno. ¿Por qué? Porque desde que se produce esa ruptura y ese cisma religioso, ninguno de esos reyes va a alabar a Dios como tal, porque se ha creado una nueva religión. Entonces, tenemos reyes que se suceden uno tras otro, pero que no llevan a su pueblo, no sirven a su pueblo porque no sirven a su Dios. ¿Se entiende? No están adorando a Yahvé, a su único Dios y Señor. Y del pueblo del sur, sí, vamos a ver que van a aparecer algunos que van, no sé si se acuerdan, en la lectura, uno de los reyes que encuentra en el templo el libro de la ley, y cuando lo empieza a leer dice que se pone a llorar porque se da cuenta que hace años que nadie está cumpliendo la ley de Moisés, ¿no? Y le agarra tremenda tristeza y dice, no puede ser, vamos a volver al Señor, vamos a empezar a cumplir esto, este es nuestro Dios, esto es lo que está bien, esto es lo verdadero, es como que se ilumina, ¿no? Se ilumina, pero no se deshace de los lugares altos, o sea, se ilumina, pero el pueblo sigue contaminado, adorando e idolatrando a otros dioses, a otros ídolos. Y entonces es como que quedaban, ¿no? Estos reyes como que quedaban con un pie en lo bueno y un pie en lo malo. Y es un poco a veces la historia de nuestra vida, ¿no? Que queremos alabar a Dios, queremos servir a Dios, queremos ser santos, pero no nos decidimos a dejar lo que estamos haciendo mal, a dejar el pecado de una vez y para siempre, ¿no? Entonces, seguimos ahí conviviendo, intentando, y nos cuesta un montón. Y nos cuesta un montón porque no cambiamos esas actitudes de vida que necesitamos cambiar y deshacernos para realmente volver al Señor y poder poseer esa tierra prometida. Poseer el cielo, que es lo que el Señor nos promete. Entonces el exilio se debe ¿a qué? A lo que había dicho Josué, a lo que había dicho Moisés, y Josué les dice, bueno, sigan firmes y cada vez más siguiendo y adorando al Señor y anunciando al Señor a sus hijos y transmitiéndoles a sus hijos la palabra del verdadero Dios, ¿no? Y bueno, al caer en la idolatría y al distraerse, se pierden y terminan, ¿no? En el exilio inevitable. Entonces, un poco el resumen de hoy, ¿no? Bueno, primero lo más lindo, quisiera quedarme con esto, ¿no? Que Dios siempre nos hace llegar su palabra. O sea, los reyes ya no anuncian la palabra de Dios porque ya no dialogan con Dios. Entonces Dios se vale de los profetas.
¿no? Dios siempre busca de quién valerse para seguir con su plan, continuar con su plan de salvación y salvarnos. Por eso entonces, Padre, venga a nosotros tu reino, lo que nos enseñó Jesús a decir, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y como decimos, como dice el Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Madre, te ruego que mi reinado en la tierra no deje más que obras de amor y gloria al Padre. Nosotros que tenemos ese llamado, esa vocación cristiana de servir y reinar, que en lo que nos toque reinar, en lo que nos toque, aunque sea en nuestra propia casa, que sea solo obras de amor y gloria al Padre. Que todo lo que hagamos se lo ofrezcamos a Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Dios. Rectifiquemos constantemente nuestra intención. Si nos damos cuenta que lo que sí, que nos olvidamos ese día de Dios, bueno, tenemos una oportunidad más al día siguiente, ¿no? Ofrezcámoslo en el momento. Por eso de Jeremías, ¿no? Jeremías, ¿se acuerdan que lo nombré como profeta? Dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La palabra de Jeremías es actual, la palabra de Dios es hoy y siempre. Por eso Babilonia representa el exilio, representa cuando estamos lejos, alejados, ¿no? Estamos lejos del templo, estamos lejos de Jerusalén, donde Dios habita. Cuando estemos allá lejos, y 70, ¿se acuerdan que 7 es el número de Dios, el número de la perfección? En ese momento Dios nos llame, nos va a visitar y va a despertar en nosotros esa buena palabra, que es el mismo, ¿no? Yo soy la palabra, dice Jesús, y nos va a ayudar a volver. No se preocupen, siempre que lo busquen al Señor, Él nos va a ayudar a volver. Así que ánimo, ánimo. Y bueno, y con esto terminamos y hacemos nuestra oración. Dios nos está llamando porque quiere que lo conozcamos, quiere hacernos oír su palabra y mostrarnos su plan de salvación que comenzó en los patriarcas y continúa en nuestra propia vida. Por eso invoquemos al Espíritu Santo, abramos nuestra Biblia y leamos. Y hoy le decimos todos juntos, te damos gracias, Te Señor, damos gracias, Señor, por las por las inspiraciones que te has inspiraciones dignado que te has revelar. dignado revelarnos. Te Te pedimos que podamos pedimos que ponerlas en podamos obra ponerla en obra para para cumplir tu cumplir santa tu santa voluntad. voluntad. María, María, Madre de la Madre de Divina la Divina Gracia, Gracia, ayúdanos. ayúdanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En que voy a parar la grabación.